Bienvenidas y bienvenidos a Ciudad Abierta, el espacio de la diversidad. Esta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, mejor conocido como COPRED. Hoy hablaremos sobre la historia del movimiento LGBTTI. Y de hecho, el próximo sábado 29 de junio se llevará a cabo la marcha número 41 del Orgullo, movimiento que se ha consolidado como una importante expresión que promueve los derechos de las personas y que busca combatir también las expresiones de odio y discriminación. Así es, y para conocer más sobre este tema, hoy está con nosotros en Ciudad Abierta Salvador Iris. Él es el director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Este festival es parte de las acciones que se realizan en México para visibilizar a la población LGBTTI a través de espectáculos, conferencias, talleres, mesas de debate y presentaciones de libros. Bueno, pues en este momento se encuentra ya con Geraldina González de la Vega. Ella es la presidenta del COPRED y es especialista en temas de discriminación e igualdad. Así que vamos con ustedes, bienvenidos. Muchas gracias, Pita y Paco. Pues sí, aquí estamos con Salvador Iris para hablar de un tema importantísimo durante el mes de junio, mes del orgullo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A ti por la invitación. No, pues encantadas de tenerte por acá para hablar justo sobre la historia del movimiento LGBTTI, cómo inicia, qué quiere. Pues cuéntanos, ahora pues sí mira, que desde el principio. Este año justamente se cumplen 41 años de la primera salida pública de un contingente de homosexuales a las calles de este país, ¿no? Hace 41 años, un grupo, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, ¿no? Así se hacían llamar, imagínate los radicales que eran, ¿no? Sí, claro. Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que es uno de los 3 primeros grupos que se organizaron para luchar por los derechos de las lesbianas y los homosexuales, porque en esa época solo se hablaba de lesbianas y homosexuales, ¿no? Sí. No se habían incluido todas estas otras las identidades, las Bs, las Is, que ahora se toman en cuenta. Y bueno, sí, aparecen en una marcha donde se celebraban 10 años de la Revolución Cubana, ¿no? Era una marcha que no tenía nada que ver con el tema, ¿no? Sí. Y el FAR decide salir a las calles, ¿no? Y hacerse presente, porque decía que era importante que la gente se diera cuenta que justo en estos grupos que luchaban por cuestiones socialistas, básicamente, porque ese era el discurso de la época, ¿no? Había muchos homosexuales y muchas lesbianas que no eran tomados en cuenta si no eran visibilizados. Entonces ellos deciden participar como un pequeño contingente de 10 personas, imagínate, en esa marcha. Y bueno, pues eso le cambia el giro a todo inmediatamente, ¿no? Claro. Muchísima gente se empieza a dar cuenta que hay homosexuales organizados e incluso otros grupos que ya también estaban organizados y no sabían de la existencia de estos, se dan cuenta y bueno, justo ese año, el 2 de octubre, marchan los 3 grupos juntos bajo el nombre de Coordinadora de Grupos Homosexuales. Ok. ¿No? Y entonces se puede decir que 1978 fue la primera salida pública de estos grupos a las calles de la Ciudad de México. ¿Y la visibilización? Exactamente. Esa es justamente parte del objetivo de la marcha. Sí, al año siguiente, la Coordinadora de Grupos Homosexuales, estos 3 grupos, que era el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, Lambda, Grupo de Liberación Homosexual, y Oikabet, ¿no? Que era un grupo, era muy curioso porque cada grupo tenía una particularidad. El FAR era un grupo de hombres. Lambda era un grupo mixto y Oikabet era un grupo solo de mujeres. ¿No? Estos 3 grupos juntos organizan ya la primera gran marcha del orgullo homosexual, así se llamó en esa época, ¿no? Y esa fue en 78. Esa fue en 79. En 79 y al año siguiente, ya se organiza la marcha especial. Ya se organiza la marcha como tal, como marcha conmemorando justo los sucesos de Stonewall, por eso se hace en junio, ¿no? Pero eso es en 1979. En 78, obviamente este año se celebran 41 años porque es los 41 años de la primera salida. De la primera vez. Que se salió a las calles a marchar, no en una marcha como tal del orgullo, pero la primera vez que se marchó. ¿No? Al año siguiente ya se organiza la primera marcha, que marchó
los Leones de Chapultepec al Monumento a la Madre. Ok. ¿No? Que además marchó por Río Rin, porque en esa época hay que pensar que era otra ciudad, era otro contexto. Pues no los dejaron marchar por Reforma. Claro. Y entonces tuvieron que marchar por la calle paralela y llegaron al Monumento a la Madre. 50 personas, Wow. sin carros alegóricos, sin música, sin nada de lo que ahora es la marcha, ¿no? Pues este año, perdón, me dio emoción. Sí, yo siempre me emociono cuando lo cuento. Este año se cumplen 41 años y este número 41 además también tiene un significado muy importante, simbólico para la marcha. ¿Nos puedes platicar? Sí, es muy significativo el 41. Yo creo que mucha gente se va a preguntar eso. ¿Por qué este año que son los 41 se está haciendo mucho más, como mucho más festividad y mucho más hincapié en la marcha que el año pasado que fueron los 40 y Bueno, para los homosexuales y las lesbianas, el número 41 es muy particular, porque la madrugada del 19 de noviembre de 1901, en la cuarta calle de La Paz, que es la calle hoy de Ezequiel Montes, ahí por el Monumento a la Revolución, bueno, llegó una redada a detener una fiesta privada, ¿no? Porque los vecinos se habían quejado de ella, donde se supone que se dice que habían 41 personas, en realidad el mito dice que eran 42, ¿no? Pero bueno, sí. los detenidos fueron 41, ¿no? Donde la mitad estaban vestidos de hombre y la mitad vestidos de mujer, ¿no? Si haces cuentas y juntas como la lógica, dices, no, pues sí, tendrían que ser 42, exacto. mitad y mitad, pero bueno, se dice que el número 42 era el yerno de Porfirio Díaz y que por eso no pasó nada, se salió, lo excluyeron. Y bueno, entonces, a partir de este suceso se hace un escándalo social tremendo, ¿no? Y se empieza a hablar por primera vez de la homosexualidad en México, ¿no? La homosexualidad era un tema que ahí estaba, homosexuales siempre hemos existido desde los inicios de la humanidad, pero era un tema que de alguna manera se mantenía como escondido, como a la sombra, tabú, nadie hablaba de ello. A partir de este suceso, del baile de los 41, que además es algo que los medios retoman y entonces toda la sociedad mexicana empieza a hablar de ello, yo creo que no de la manera ideal, pero bueno, fue la manera de la que se destapó el tema, ¿no? Y entonces, a partir de ahí se empieza a tocar el tema, ¿no? La gente se vuelve un tema común, o sea, la gente hablaba en sus casas de eso y subiste lo que pasó en los 41, supiste del baile y entonces el tema se empieza a abrir. Y entonces por eso Carlos Monsiváis, el cronista de la ciudad, dice que este suceso es el que inventa la homosexualidad en México, ¿no? En un sentido figurado, pero diciendo, a partir de ahí se empieza a hablar de la homosexualidad en México. Durante muchos años el número 41 fue tabú, ¿no? O sea, había equipos deportivos que tenían 40 y 42, ¿no? Hoteles que se pasaban del cuarto 40 al 42. Muchos hombres decían que no cumplían 41 años, ¿no? Porque existía el mito de que en los 41 años te volvías homosexual. Bueno, fue un número muy estigmatizado y que de alguna manera te remitía a la homosexualidad. Digo, afortunadamente las nuevas generaciones ya no conocen de eso ni... No, y hay una reapropiación, ¿no? O sea, yo siento que hay como un tema de reapropiación del concepto en positivo. O sea, decir, bueno, a ver, si el 41 estuvo asociado a la visibilización de la homosexualidad, de la orientación sexual, pues yo creo que esta reapropiación que se está haciendo ahora a propósito de los 41 años de la marcha es muy positiva y es muy linda, ¿no? Y es súper linda, ¿no? En ese sentido. Tú lo dijiste, visibiliza. Y visibiliza de alguna manera también cómo han cambiado las cosas. Exacto. ¿no? Eso es lo cual es importante. Exacto. Y bueno, pues sí, este año se cumplen 41, entonces por eso estamos celebrando este año por todos lados con un montón de actividades. No, bueno, la Ciudad de México está pintada de colores, y hace rato lo platicábamos antes de salir al aire, que hay arcoíris por todos lados, visiten el Zócalo, visiten el centro, por supuesto, vayan a la marcha el 29. Cuéntanos sobre el festival que tú eres director y que te toca organizar durante todo este mes de junio y la mitad de mayo. Bueno, el Festival Internacional por la Diversidad Sexual es, y lo digo orgullosamente, el evento artístico y cultural más viejo que hay en Latinoamérica, ¿no? Que se relaciona al tema de la diversidad sexual. Sus antecedentes son de 1982,
cuando se organizan por primera vez las jornadas de cultura homosexual, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el lenguaje, no? Ahorita Sí. que lo nombro, digo, ahorita Sí. hablamos de LGBTTI, Sí, claro. en esa época se hablaba de homosexual para hablar de las jornadas de cultura homosexual que se organizan en una galería privada, ahí por el Metro Salto del Agua, la Galería Ley de Fopa, ¿no? Y que básicamente de lo que se trataba era de generar un espacio donde se pudieran discutir las agendas de estos grupos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde? Porque no había lugares, o sea, hay que hablar que estamos nombrando otra ciudad, no la que conocemos ahorita, ¿no? Claro. Una ciudad donde habían racias, donde había detenciones, donde sí existía esa figura de las faltas a la moral, Sí. ¿no? Que era una figura terrible, porque pues, la moral de quién, ¿no? La Claro. moral del que te detenía y él podía interpretarlo. Bueno, entonces, en ese contexto se organizan las jornadas de cultura homosexual, ¿no? Era un evento privado, Sí. era un evento de autoconsumo, ¿sí? ¿Por qué no decirlo? Justo por ese contexto, ¿no? Claro. Incluso gente que le tocó vivirla dice que la invitación te llegaba sellada a tu casa, ¿no? Ok. Y ya tú la abrías y tocabas y llegabas. Sí. Pero bueno, se organiza y de alguna manera también era un espacio donde los artistas podían visibilizar todas sus creaciones que tenían que ver con esos temas, ¿no? Que en esa época eran súper tabús. Claro. Bueno, de 1982 al 87, estas jornadas se siguen organizando en espacios cerrados, en espacios privados, hasta que en 1986, en el Club de Periodistas, que está en Filomeno Mata, se Sí. organiza la primera Semana Cultural Gay. Ok. ¿No? Que la organiza José María Covarrubias y el Círculo Cultural Gay. Y bueno, es un gran éxito, es un gran suceso y eso le da el pretexto de acercarse a la Universidad Nacional, a la UNAM, tocar Sí. la puerta y pedir espacio. ¿no? Ok. ¿Te parece si hacemos un corte y nos sigues Por platicando supuesto. del festival? Por supuesto. No le cambian, ahorita volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Ciudad Abierta. Este es un espacio en el que todas y todos tenemos un lugar especial. Fíjese que la Marcha del Orgullo tiene su origen en 1971 y fue en junio de 1979 cuando se realizó la primera marcha en defensa de los derechos de las personas LGBTTI. Y es que la Ciudad de México, no cabe duda, es pionera en el desarrollo de acciones de visibilidad social y también de promoción del respeto a los derechos humanos de las poblaciones LGBTTI en Latinoamérica. Continuamos. Muchas gracias. Pues sí, continuamos con esta historia, este recorrido histórico tan importante que nos estás haciendo, Salvador. Algo que quiero decir antes de que se nos vaya el tiempo es que el sábado va a haber una exposición curada por ti en el Zócalo. Sí, justo de lo que estamos hablando, Exacto. precisamente. A partir del viernes en la noche, de Sí. hecho, pero para el sábado, para recibir la marcha, va a estar esta exposición que son 30 imágenes, 30 láminas en gran formato, ¿no? Con fotografías de lo que estamos hablando, Sí. de esas primeras salidas en los 70s, el cartel de esta primera Semana Cultural Gay en los 80s, ¿no? Es una línea de tiempo que va desde 1901, el baile de los 41, Sí. hasta el 2000, hasta fin de siglo, donde Sí. te narra cómo ha ido avanzando, Sí. ¿no? La comunidad LGBTTI, cómo justo eso, ahí lo puedes entender bien, como de homosexual a gay, a lésbico gay, a Claro. LGBTI, cómo se han ido sumando estas otras identidades y de alguna manera también te va diciendo cómo la sociedad capitalina ha ido cambiando. Claro, ¿no? por En materia de supuesto, porque aceptación. digo, hace un momento me lo decías, ¿no? La primera marcha salieron, bueno, la primera, 10 10 personas, personas. pero la primera oficial, Real, vamos a ajá. decirle, 50. Para este sábado me decías, están esperando cerca de 500,000. 450,000 personas, decían ayer en una conferencia de prensa con el secretario de Turismo, ¿No? que es aproximadamente el número Imagínate, que se calcula. Imagínate cómo ¿no? ha cambiado. las Entonces, cosas. y eso estamos hablando en 41 años. Y en 41 años, en donde pues se ha tenido que trabajar un montón para luchar y conquistar los derechos, que hoy ya los tenemos reconocidos en nuestra Constitución, pero que aún así tenemos todavía mucho camino por recorrer, sobre todo en el tema de violencia, ¿no? Exactamente. Pero me gustaría que nos siguieras platicando sobre el festival. El festival, ¿qué tiene como objetivo visibilizar la cultura, la participación cultural de la comunidad de la diversidad sexual y de género? Pues mira, básicamente los objetivos han ido cambiando porque los tiempos han ido cambiando, ¿no? Como te decía, del objetivo primigenio, que era básicamente encontrar un espacio donde
los colectivos LGBT se pudieran reunir y discutir sus temas de interés. Bueno, después, ya cuando lo acoge la Universidad Nacional y se hace en un museo, que además por primera vez se hace un evento con esa temática abierto al público, donde cualquier persona podía ir y debatir y estar a favor o en contra, ¿no? Se convierte justo en un espacio para visibilizar, por un lado, las expresiones artísticas de estos colectivos y por otro lado, para sensibilizar a la gente, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que las conferencias, las pláticas, sirven de mucho, pero el arte sirve muchísimo más, porque te permite vivir otras vidas, vivir otras realidades, convertirte en otras personas, aunque sea por una hora, Claro, ¿no? claro. Y eso te cambia. Por supuesto, ¿no? comunica de otra forma, ¿no? Comunica de otra manera. Y bueno, el festival básicamente está enfocado a eso, ¿no? Sí. A sensibilizar a la gente a partir del arte en materia de respeto a la diferencia. Yo siempre he dicho, más que a la diversidad sexual, a la diferencia. Reconocer que todas y todos somos diferentes y no por ello somos ni más ni menos. Por supuesto, por supuesto. Y a mí me parece muy importante recoger en este momento el trabajo que ha costado conquistar esto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos discursos, pues discursos de odio, discursos en contra, que quieren plantear un poco como si esto fuera una imposición de repente, ¿no? Y en realidad se trata de conquistas que han costado muchísimo trabajo. Han costado hasta vidas. Han costado muchísimas vidas, han costado años y décadas de salir a las calles, porque debo decirlo, que la marcha, por eso es marcha, porque se marcha por los derechos. Que esto se ha convertido en una fiesta es, pues, porque festejamos la diversidad, ¿no? Y porque la diversidad siempre enriquece. Exactamente, ¿no? Y porque yo siempre he dicho que luchar por los derechos no siempre tiene que ser de una forma seria. Y también la fiesta es una manera de luchar, es un discurso político en sí mismo, ¿no? Y bueno, el festival es justo eso, una fiesta de las artes y la cultura alrededor de la diversidad sexual. Por supuesto. No, tenemos este año se conmemoran muchas cosas, o sea, entre las cosas que conmemoramos este año en el festival son Amora. Amora es la primera novela lésbica que se escribió en este país, imagínate, hace 30 años, 1989. Sí. Este año cumple 30 años y este año en el festival vamos a hacer una mesa homenaje a esta publicación y a la importancia de que en esa época se escribiera una novela sobre mujeres lesbianas, ¿no? Claro. Este año también se celebran 40 años de El vampiro de la colonia Roma. El vampiro de la colonia Roma podría considerarse que es la primera novela gay mexicana. ¿No? Con esto no quiero decir que no hubiera personajes gays en otras narrativas antes del vampiro, pero curiosamente antes estos personajes sufrían su homosexualidad, ¿no? O sea, la padecían. El vampiro de la colonia Roma no, es el primer personaje en la narrativa mexicana que la disfruta, que vive de ella. Es más, hasta le saca provecho porque se dedica al trabajo sexual. Muy bien. ¿No? Y entonces, este año cumple 40 años y le vamos a hacer un homenaje también y vamos a hablar de la importancia de que en esa época, con esos contextos de represión, apareciera una novela como El vampiro de la colonia Roma, ¿no? Entonces, este año hay muchísimo que celebrar. Mucho que festejar, mucho que celebrar, todavía mucho que luchar para por supuesto. hacer realidad el respeto de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, expresión de género. De su imagen incluso. ¿No? Pero la idea aquí es que el sábado salgamos, marchemos por nuestros derechos, pero sobre todo festejemos la diversidad. Exactamente, festejemos la diferencia. La diferencia. Muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Nos vemos el sábado y regresamos con Pita y con Paco. Que también vamos a estar este próximo sábado ahí en la marcha con todo el gusto del mundo y con mucho orgullo. Y eso es para que el lunes les tengamos lo mejor de lo mejor y lo que se vivió en esta marcha increíble. Y porque vamos a apoyar. Y es así como llegamos al final de esta emisión. Es Ciudad Abierta, una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde para una nueva emisión de Ciudad Abierta. Y no olvides que mañana en punto de las 3 de la tarde también estaremos contigo en el ombligo de la luna. Besos.